Nuestra segunda temporada, Mujeres en Acción, tenemos el tema Amor propio, el primer paso para transformar tu vida. Ariadna Alvarado, quien nos acompaña hoy, es costarricense, coach espiritual y terapeuta integral, dedicada a acompañar a quienes eligen reencontrarse con su esencia y su ser divino. Su misión es guiar procesos de transformación personal, ayudando a sanar desde el interior y a reconectar con el verdadero propósito de vida. A través de herramientas holísticas y energéticas, inspira a las mujeres a recordar su valor, abrazar su autenticidad y vivir desde el amor propio. Hola, hola, buenos días, bienvenidas todas las que nos están viendo. Bienvenida Ari. Ari se encuentra en Costa Rica. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ella nos va a empezar, o bueno, nos va a estar platicando todo este día en qué es para ella el amor propio, pero también cómo nosotros nos puede encaminar con un consejo, con alguna terapia, con algo que nos ayude a poder encontrar ese camino que a veces no tenemos. Vamos por la vida pensando que así es, que tengo que sufrir, que tengo que sentirme culpable y no nos damos cuenta que siempre hay algo que sanar para poder tener ese amor que tanto necesitamos y pues ser felices, que es a lo que venimos. Bienvenida Ari, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eri, y muchas gracias a todas los que nos están viendo. Para mí es un honor ser parte hoy de este conversatorio, de este compartir, Eri, porque en algún momento de mi vida yo también escuché a otra mujer hablar como hoy vamos a conversar nosotros y, y oír a ella y dar su testimonio y no solo echarse unas lagrimitas, sino entender cómo después de que uno pasa por todos estos huecos oscuros, caos, a veces túneles que no encontramos una salida, no vemos al final, siempre podemos contar una historia y ya la contamos de una manera diferente y sin el dolor que nos abrumó en aquel momento, ¿verdad? Y en aquel entonces. Así que yo súper agradecida de ser parte, de crear no solo una nueva humanidad, sino de ser parte de esta gran contribución a un colectivo de mujeres que estamos tratando no solo ahora de salir adelante a nivel económico, ¿verdad? Por toda la situación que viven nuestros países, sino desde el espíritu, desde el alma, esas partes a las que por más comodidades que tengamos, por más cosas materiales que nos rodeen, la mayoría, porque hasta el sol de hoy no me he encontrado una sola chica que me diga que no le ha ido diferente. Siempre hay un vacío que queda allí, a lo cual le han puesto esto del amor propio, pero en mi experiencia, yo voy a cumplir 60 años y me siento, por primera vez en muchos años, puedo decir que me siento orgullosa de mí, no me juzgo y, y celebro cada pequeño logro que voy dando, porque nunca nos acostumbraron a esto, Eri. Nunca nos acostumbraron a celebrar el logro de otra persona, estar ahí presentes para los demás, ser la amiga perfecta, la esposa perfecta, la hermana perfecta, la hija perfecta. Y si no cumplías como con ciertas indicaciones, ¿verdad? Te salías fuera de lo que la familia o el entorno quería para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, a lo largo de los años, yo traté de llenar ese vacío con muchas cosas, parejas, eh, eh, todo lo que se te ocurra para ser bonita, entre comillas, porque asociaba el amor propio con esta belleza.
Y cuando vas caminando en el espíritu, cuando vas caminando desde esa parte amable y sabia y amorosa que habita dentro de nosotras, como cada quien conciba este amor o este poder superior, te das cuenta que hay algo más. Hay algo más que sentirme bien porque fui a la peluquería y me arreglé el cabello y me hice las extensiones o me pinté el cabello, me puse rayitos, que está bien, porque no es que esté mal, ¿verdad? Porque a veces uno, o a veces es malinterpretado, hacerse las uñas, ir al spa, hacer gimnasia, caminar. Pero ¿qué tal si a pesar de hacer todo eso, seguimos sintiéndonos vacías? Exactamente. ¿Ok? Y fue ahí donde yo me di cuenta que el amor propio no tenía nada que ver, excepto en la parte externa, con estas modalidades, digamos, ¿verdad? Entonces, todo empezó una noche, Eri, en que yo, así literal, me hinqué. Mis nietos habían salido, mi hija andaba con ellos y yo tenía como ese espacio solo para mí y me hinqué así, doblé mis rodillas y le dije, Dios, como yo te concibo, yo no creo que yo solo haya venido a esta tierra a ser abuela, mamá, amiga, procrear, comer, eh, como estas necesidades, ¿verdad? Que le enseñan a uno que tienen que ser suplidas sí o sí para que vos seas feliz. Yo ya las tenía suplidas, pero yo no era una mujer feliz o una mujer plena o completa. Ya había en diferentes procesos, Eri, trabajado mis heridas de infancia, había trabajado mi relación con la mamá, con el papá, pero era muy interesante porque toda esa información había quedado como en mi mente, pero yo no la había bajado a mi corazón. Yo no le había dicho a mi corazón, a mi mente, que podían caminar juntos, habiendo integrado dentro de mí misma todos estos vacíos, porque eran míos, no los podía llenar nadie más, no los podía llenar otra persona, porque eran absolutamente míos, ¿verdad? Entonces, le pedí como una señal, ¿verdad? A Dios y le dije, ¿sabes qué puede ser una? Y yo le dije, una película, un mensaje, una cuestión ahí. Y resulta que ya era un poco tarde, podrían ser como la medianoche pasadas. Aquí había un festival yo vivo en el Caribe Sur de Costa Rica, es con playa y es un lugar hermoso. Entonces había un festival y ellos andaban ahí y dije, voy a ver a qué horas van a venir, porque me parecía que ya era tarde. Y abrí el teléfono y en el Instagram me sale un curso de milagros. Y sin cuestionármelo, además decía 10 días gratis, ¿verdad? Que cuando van a vender un curso hacen esto. Y yo dije, nada es casualidad. Así es. ¿Ok? Entonces, como que me metí a investigar un poco y fue cuando empiezo a conocer como desde otra parte todo el concepto de lo que yo creía que era lo espiritual, hasta de lo que yo concebía como un poder superior, con los conceptos en los que yo me había criado en mi familia, ¿verdad? Empecé a entender que yo no había desarrollado una relación con esta fuente, con esta divinidad, de acuerdo a lo que mi corazón, mi alma y mi espíritu dictaban, sino que, y así lo explica una profesora a la que admiro muchísimo, Daniela Novoa, ella nos explica que
los niños, ¿verdad? De los 0 a los 7 años es cuando integramos de nuestras familias todos los aprendizajes, pero los aprendizajes que ellos aprendieron de otros parientes, ¿verdad? De otras, de sus, Generación. ajá, y de sus papás, y así sucesivamente. Y entonces, Eri, yo quedé como, empecé a hacer una meditación con una chica que hace yoga, pero es sumamente linda y ella dijo que íbamos a hacer una meditación para sanar el corazón. Y cuando yo digo, quiero sanar mis creencias limitantes, porque yo me alejé de la fuente, porque en esas pautas, en ese momento religiosas, yo no cabía, porque a mí me gustaban otras cosas también, ¿ok? Entonces, yo lo que quería era resolver estas creencias limitantes y sentirme libre, libre de creer en lo que yo sentía que era para mí. Pero todo esto tenía que ver con el amor propio. Porque si yo no comprendo y yo no hago mío el amor conmigo misma, si yo no me atrevo a pararme frente al espejo desnuda y aceptar físicamente todas esas partes de mí, ¿cómo voy a aceptar las que no veo? Sí, claro. Y ¿Mm? bueno, te interrumpo un poquito, pero Sí, sí. tienes mucha razón en esa parte porque siempre creemos que el amor propio es vernos bonitas, arreglarnos, como que hacer todo lo que a nosotros nos hace sentirnos o vernos bien. Pero a veces confundimos el autocuidado físico con el amor propio, porque Correcto. siempre andamos viendo o pendientes de todo lo que les pasa a los demás, porque así no lo enseñaron, no lo inculcaron, Ujú, y al ujú. final yo. Entonces es bien importante, como tú lo dices, el ir encontrando ese camino que necesitas para poder entender qué es lo que necesitas tú desde dentro, Ajá. tener primero esa posibilidad de primero tengo que estar bien yo, porque si no, yo no puedo ayudar a los demás, o sea, no puedo estar Correcto. enferma y querer ayudar a todo el mundo y entonces yo me sigo Ujú, enfermando, pero los demás están bien. En ujú, cambio, si yo ujú. estoy bien, obviamente, pues si alguien me pide ayuda, pues claro, porque yo me siento tranquila, me siento bien. Claro. Y en todos Ujú. esos vacíos que también nos comentabas, precisamente nadie más los puede llenar porque ni siquiera los demás saben qué es lo que necesitas y ni siquiera Correcto. nosotros a veces lo conocemos. Ujú, ujú. Correcto. Y sumado, digamos, sumado a esto, eh, cuando vos empezás a reconocer, ya sean lealtades familiares, creencias limitantes, eh, cultura, ¿verdad? Eh, chequeas las heridas de la infancia, algunas sí son tuyas, algunas las aprendiste porque mamá y papá, cuando te empezás a ver realmente desde adentro, puedes entender y puedes sentir qué es tuyo y qué es aprendido, Ujú, porque ya no te dejas dirigir solamente por el inconsciente, como un niño malcriado o un niño perdido o un niño rechazado que solo va ahí dando tumbos. ujú, Eh, yo, una de las imágenes que pude ver cuando empecé a conocerme a mí misma, cuando empecé a amar, yo le digo a mis nietos, es amar la luz y es amar la sombra, claro, y se los digo con estas palabras, ¿verdad? ¿Y qué es la sombra? Porque nos lo hacen ver y nos da tanto miedo, como si fuera, ¿verdad? El monstruo en la habitación. ujú, Bueno, para algunas, y aquí se los comparto a las mujeres que nos están viendo, eh, cuando en la vida hemos tenido abuso en la infancia sexual o una agresión o algo que nos marcó, ¿verdad? La vida, tenemos dos caminos para elegir.
porque uno lo elige. Y es como vivir desde la víctima o ser resiliente. Claro, pero es muy fácil decirlo aquí y ahorita. Yo viví psicológicamente muchos procesos, hice terapia y todo eso me sirvió. Claro que me sirvió a ser la mujer que soy hoy, pero lo que más me sirvió fue aprender el camino que me hacía bien a mí. Porque Eri me puede contar el camino que le hizo bien a ella. Claro. Y van a empatar las que sientan. Pero así como hay, digo yo, colores, ¿verdad? Y sabores, así habemos seres humanos. Eri, mi mamá, le encantaba cocinar. Bueno, ahora no sé si le encantaba, la verdad, yo quisiera como preguntar, ¿verdad? Eso. Eh, pero digamos que ella hacía un pollo delicioso, ¿verdad? Y lo repartía. Y digamos que ella se quedaba con el muslo. Y si el gato la volvía a ver y ella sentía que el gato quería el muslo, ella le daba el muslo y decía, no tengo hambre. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Y como mi hija me ve haciéndolo, mi hija repite el patrón. Y cuando nos damos cuenta, cuando mi nieta, ya la tercera generación, cuarta, empieza a hacer lo mismo. Y en ese momento la veo y me veo y digo, esto no puede seguir pasando. Porque yo tengo que dar, claro que sí, y nos dicen, es que tienes que dar el mejor ejemplo. Para la generación de mi madre, en paz descanse, era el sacrificio. Entre más te sacrificabas, ibas a ser una mejor esposa, un mejor ser humano, ibas a tener ganado el cielo. Entonces, muchas mujeres, incluida mi generación, nos cuesta disasociarnos de esto. Sí, ver por ustedes mismas. Exactamente, como cuando yo decía, qué loco, yo nunca me he dado a mí un regalo de Navidad y me puedo quedar sin dármelo 10 años o más, mientras yo vea a mis hijos, a mis nietos, a los demás felices. Entonces, dijiste algo sumamente importante. Si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar a otro. Pero la mayoría de nosotros, cuando no estamos bien, es cuando empezamos a ayudar a los otros. Porque es más fácil ayudar al otro a encontrar su sombra que ver la de nosotras mismas. Y ver que aunque fuera, y en el tiempo de antes, aquí en Costa Rica decimos mucho como los dichos. En el tiempo de antes, mi abuela decía, ¿viste? Aquella mujer, ¿de qué le sirvió vivir en una jaula de oro? ¿Por qué? Porque ellas sabían el sacrificio que implicaban ciertas cosas. Sí, que a lo mejor Pero no no, fue feliz. correcto, y que no podían romper esos patrones porque eran mal vistas. Ok, mi mamá seguramente si hubiera estado en otro tiempo, se hubiera divorciado a los 5 años de casada, a los 3, pero duró 25. Entonces, lo importante, y es aquí donde a mí me encanta una frase que dice, amándome sin límites. Porque, Eri, cuando yo aprendo a amarme sin límites, cuando yo me priorizo antes de cualquier cosa, persona o situación, yo me cargo de una energía y de un poder y de una seguridad y de una confianza que es lo que yo le puedo transmitir a los demás, hasta mi propia familia. Pero mientras yo esté en esa jaula de creencias, yo digo que son como hábitos aprendidos.
El otro día me dice una chica, yo le pregunto, ¿cuánto duras bañándote? 10 minutos. Y digo yo, bueno, la tarea es que a partir de hoy 15 días dures 20 minutos, media hora en la ducha. ¿Y qué voy a hacer tanto tiempo? Le dije, reconocerte. Nos lavamos el cabello en 5 minutos, la cara. Sí, ahí es donde entonces sí entran los cuidados personales. Pero donde contacto con mi pelo, entonces veo que mi pelo es colocho y ¿qué importa? Que no es lacio. Y la otra que lo tiene lacio, qué lindo que lo tiene colocho, porque como mujeres debemos ir formando esta tribu de confianza, esta red de seguridad y de apoyo. Porque a veces como mujer también te pones expectativas muy altas. Por eso es que a veces no es que es complicado, sino es que uno no sabe por dónde entrarle al amor propio. Amor propio sería que en lugar de ver todos los días la película que le gusta a mi pareja, le diga hoy que es hoy yo quiero ver la mía. Y de repente para las chicas jóvenes esto es muy fácil, pero habemos mujeres de ciertas edades que venimos de generaciones muy cuadradas. Y con otra Entonces, experiencia. y exacto, con otras necesidades. Entonces, arrancarse eso, ¿verdad? No es que es difícil, es que no sabemos cómo, Sí, así ¿verdad? como tú nos platicabas al inicio, o sea, yo ya había hecho terapia, yo ya había trabajado mis conflictos, o sea, ya habías hecho como un camino en ese proceso de poder Ujú, sanar. ujú, Y aún así ujú, decías, sigo ujú. sintiendo que algo me Sí, falta. entiendo. Ujú, Claro, porque, y ahí es donde yo amo la apertura que está habiendo en el mundo con respecto a la parte holística. Hay muchas corrientes y hay muchos movimientos, ¿verdad? Y como en todo, va a haber siempre alguien que critica esto y va a haber siempre alguien que está apoyando esto. Lo que a mí me ha servido, porque ya yo eliminé de mi vocabulario sobrevivir, porque fue lo que hice durante toda mi vida, pero sobreviví desde la víctima, ujú, ¿ok? Porque yo le cobraba al mundo lo que me había pasado y el mundo no tenía la culpa de nada, ni yo tampoco. Cuando empiezas a conocer desde la parte espiritual que todas estas experiencias tienen un para qué, te encuentras, ya no te pierdes tanto. Entonces, en lugar de que ahora, desde hace varios años en mi vida, yo ya no sobrevivo, yo vivo. ujú. Entonces, ¿por qué? Me hacía la pregunta una chica, Ari, ¿por qué una persona que ha sido, por ejemplo, mi caso, ok, yo fui abusada y yo me hice víctima, pero otra chica que le pasa lo mismo con mi misma edad, en lugar de ser víctima, hizo resiliencia, Ujú, porque elegimos caminos diferentes y ninguno está mal y ninguno está perfectamente bien, porque son los procesos que cada mujer, cada alma tiene que vivir y tiene que llevar. Hoy yo puedo contarte en otro live, en otro video, por qué a unos les toca de una manera y a otros de otra. ujú, Yo hoy sé que cada chica que comparte su testimonio conmigo, Eri, lo hace desde la seguridad y la confianza porque yo tengo la empatía para poder entender lo que está viviendo pasando. ujú, Ok, como una persona que le echaron ácido en la cara, una mujer preciosa que le echó el novio ácido en la cara, ella se convierte en una motivadora.
en lugar de echarse a morir, como en algún momento yo hice eso. Cuando yo me empiezo a preguntar por qué unas mujeres sí lograron que todo este dolor se convirtiera en una Después. motivación, ajá, es cuando yo empiezo a despertar y a decir, ok, yo no lo hice resilientemente en este momento, por las razones que fueran, pero hoy tengo la oportunidad de volverme a amar, de volverme, es de volver a mí y abrazar todo eso que tenía Ari, que le daba miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque es conocerte y conocerte es amarte. Y como no Si vos te sabemos conoces, hacerlo. vos podés amarte. Correcto. Entonces decía mi hermano, es que a vos te hacen así en la cabeza y vos empezás ya a mover la colita. Y a mí no solo me molestaba, sino que me dolía. Porque no nos encontramos todos los días a personas que nos puedan decir con amor y con... No, van a haber personas que nos vienen a reflejar cosas fuertes y sin filtro. Pero soy yo la que elijo cómo recibo esas palabras. Sí, y eso siento que va de la mano de lo que estás comentando, porque, por ejemplo, podemos tener los mismos papás, estar en el mismo entorno, tener las mismas escuelas, a veces hasta los Ujú, mismos profesores, llevar la educación tal cual como mi papá y mi mamá lo dan, porque a los tres nos lo dan ujú, de la misma manera. ujú, Pero yo puedo decir, no, es que mi mamá fue súper dura conmigo y me pegaba y es que yo, pobrecita, no sé qué, ¿no? Y a lo mejor una hermana dice, no, mi mamá fue la más dulce del mundo, nos cuidaba, nos llevaba, porque cada quien lo vio desde su de eso, pues. perspectiva, cada quien lo Ujú, sintió de una forma ujú. totalmente diferente, decía una psiquiatra de aquí en México, Hilda Charaviglio, decía, cuando mi hermana estaba diciendo eso, yo dije, ¿quién era tu mamá? Porque yo no la conocí. Claro. Pero eso es en todos los procesos, Ujú, ¿no? ujú, O ujú. sea, Sí, hablamos de la familia porque es como que si estuvimos en el el nicho. entorno y todo, porque somos totalmente diferentes. Entonces, si eso pasa dentro de la familia, imaginemos ahora, como dices tú, esas mujeres que les pasó algo y lo convirtieron inmediatamente. Y otras que Ujú, lo vivimos y es como que es que me hicieron, es que me dijeron, ujú, es que me ujú, maltrataron. Y nos vamos por la vida hasta entender que primero me tengo que amar yo ujú, ujú. y que de ahí empiezo a avanzar. Viene. Ujú. Mm, Y aquí es donde para mí lo espiritual y lo holístico hacen un papel sumamente importante, ya sea que estemos en un proceso psicológico o psiquiátrico, esta parte a mí, y lo tengo que decir de esa manera, me salvó la vida, mm, porque ya todo mi cuerpo mental, todo el conocimiento de lo que había oído, todos los ejercicios que había hecho, todo estaba aquí, pero mi corazón todavía no había perdonado. Mi corazón todavía estaba dolido. Mi corazón todavía seguía esperando al príncipe azul de Disney que rescatara a la princesa y le diera todo lo que ella necesitaba. ujú, Y ahí es donde empieza un trabajo entonces de amor propio, Eri. mm, Cuando yo digo, ok, esta fue la educación que yo percibí, esto fueron las creencias que yo adopté, etcétera. Pero ya estoy grande. ujú, Ahora yo puedo hacerme responsable de mí y qué voy a usar como herramientas para salir de ese bache en donde yo me encuentro. Y mm, entonces yo empecé a llenar con la parte espiritual y la parte holística, con las terapias holísticas y empecé a amarlas. Empecé a amarlas tanto que, bueno, así fue como nos conocimos, ¿verdad? En nuestra sí, maestría Reiki. ¿Por qué? Porque si había algo en mí que yo le dije a Dios, como yo lo concibo, fue, si yo salgo de esto,
yo quiero decirle a las chicas que si yo pude a esta edad, cualquiera puede, cualquiera puede. Y que habemos ahora y cada vez hay más mujeres que hemos vivido situaciones que nos han llevado ahora a poder compartir estos testimonios con los demás. Y a veces la gente cree que estamos peleadas con los procesos terapéuticos que ellos llevan. No, para nada. Somos complemento porque nos tenemos que ver como un todo. Entonces, de repente, ahora cuando paso por el espejo, me vuelvo a ver para seguir haciendo el ejercicio, a ver si queda algo de mí ahí en esa sombra que veo en el espejo, en esa imagen, que tenga que seguir trabajando, porque el corazón va a irse abriendo como un capullo de rosa, ¿verdad? Estos pétalos y estos pétalos. Y algo también que fue importante en todo este proceso es que nunca más, excepto en mis momentos íntimos de introspección, me sentí sola, porque siempre, y ve por ejemplo hoy, que no importa que vos estés en México y yo en Costa Rica, y en Costa Rica en un lugar alejado, estamos compartiendo esta luz, porque es una luz de esperanza, es una luz real. Por eso cada que una mujer logra sobrepasar no solo una meta, un proyecto, un sueño, sino algo dentro de ella misma, nos está abriendo la puerta a todas las que venimos detrás. Entonces, ahora tomo más tiempo cuando me lavo la cabeza, cuando me lavo el cabello. Si me duele alguna parte, me hago mi masajito. Cuando quiero y puedo económicamente, pues voy al salón, me aplancho y todo. Pero si no tengo para ir al salón y hacerme eso, no me siento mal. Ni me siento triste, ni deprimida, porque me amo. El problema está cuando yo pongo mi amor propio en las manos de otro. Sí, afuera de adentro, afuera de ti, pues. Porque si no tengo esta ropa, si no tengo este disfraz, que no está mal. ¿Por qué? Porque vos no te mudas igual para ir a una boda en la ciudad que para ir a una boda en el campo, en una hacienda, en una cosa. Es lo mismo nosotros. Yo no voy a andar todos los días en modo luz sanadora. No, van a haber momentos en donde me río de una tontería. ¿Por qué? Porque soy un humano. Claro. ¿Verdad? Pero sí, con sala de belleza, sin sala de belleza, con cirugía plástica, sin cirugía plástica, con viajes o no viajes, yo me tengo que amar. Y si yo logro eso, créeme que va a ser muy difícil que alguien pueda o algún huracán pueda botarme, porque ya cuento con herramientas que yo he elegido. No son las herramientas que usó mi mamá, ni mi abuela, o mis tías, o mis otras amigas. Estas son las que me sirvieron a mí. Y siempre en el testimonio de una mujer, siempre hay algo para mí, porque yo soy parte de esto. Entonces, y por eso amo las mujeres como vos que abren estos espacios para dar otras perspectivas de las formas en que se puede vivir el amor propio. Es que a mí nadie me abraza. Abrázate y apriétate y siéntete. Yo no me podía hacer esto a mí. A mí me costaba hacer esto con mi hija porque mi mamá no fue tan cariñosa. Ella fue una mamá presente, trabajadora, abnegada, toda esa parte, pero en la parte afectiva no.
Entonces, hoy estamos corrigiendo eso en mi familia. ¿Para qué? Para abrazar más a mis nietos, para que mi hija abrace más a su pareja. Porque se trata de que tengamos 25 años y seamos en matrimonio, vivamos, tengamos una familia o tengamos 60 años, igual vivimos una familia. Entonces, esos roles tenemos que hacerlos bien para que estas nuevas generaciones, porque aquí, y no me quiero meter con estos conceptos ni machistas, ni feministas, ni esto, porque para mí son sagradas energías, lo femenino y lo masculino. Entonces, es como yo percibo estas sagradas energías en mí. Y sé que aunque no tuve un papá como hubiese querido, la energía de esta masculinidad la necesito en mi vida para poder accionar y construir un montón de proyectos y cosas que quiero. Y aunque no tuve la mamá de mis sueños, acepto esta sagrada energía femenina que me va a ayudar a manifestar lo que deseo. Entonces, estas dos cosas siempre van a ir juntas. Estas dos manifestaciones de energía. Y eso es el amor propio. No estar peleada con la vida. Porque la vida, ¿dónde está? La vida, ¿dónde habita? Dentro de mí. Sí, tú eres la que le da el enfoque. Y al Correcto. final, el que a lo mejor peleemos con alguna de las energías, es que todos los hombres son iguales, es que yo no quiero ninguno cerca de mí y casi casi no quiero ver ni a mi hijo porque también es hombre, cuando al final nadie le está haciendo nada a la persona. O sea, yo les explico a veces a pacientes que vienen y es, ¿por qué vas a sentir que alguien te está atacando? Porque esa sensación de es que no lo puedo perdonar. Porque si al final la única que está permitiendo que le duela lo que esa persona hace eres tú? Exactamente. O Y sea, ahí es donde yo siento que debemos, como mujeres, informarnos, aprender para poder comunicarnos si somos mamás o si somos maestras, hasta si somos abogadas. O sea, am, un, un profesional, digamos, yo pienso, una abogada que vos llegues a decirle, mire, es que me quiero divorciar, pero todavía no estás como muy decidida. Hay una película sobre esto, ¿verdad? Es una abogada holística y entonces ella empieza a trabajar con la chica para que ella entienda por qué está tomando esa decisión. Y al final, aunque sí se divorcia, no queda peleada con la energía masculina, porque entiende que no lo representa a esta persona. Esa persona también se está acercando a ella con sus heridas, con sus traumas, con sus sombras. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que como mujeres podemos hacer desde donde estemos en este momento? Cada una, la que está en la casa, la que está en la clínica, la que está recepcionista, no importa desde dónde estemos, la que atiende la soda, es marcar la diferencia. Yo me amo, por lo tanto no tengo por qué estar peleada con el mundo. Y eso es la parte en que quiero transmitir. Y eso conlleva saber poner límites, saber decir que no, elegir lo que yo quiero en función de mí y no de lo que los demás esperan que yo elija. No, es que estudié esto y lo otro porque mi papá y la familia, pero yo lo que quería hacer era veterinario o veterinaria, pero lo que tenemos es una empresa de ropa y mi papá quería y mi mamá que yo siga con la empresa. ¿Cómo le damos poder a esa chica? ¿Cómo la empoderamos para que ella elija y no tenga temor? Porque hay papás que dicen, no, si no hace esto, se queda sin nada. Y decir, ok, me quedo sin nada, pero voy por mis sueños. Entonces creo que amarse sin límites, Eri, es un proceso
en donde no es solo aprender, sino para mí es reconocer en nosotras que cada parte física, mental y emocional es parte de nosotras. Y que entre más conozcamos esas partes, vamos a ver cómo se nos van desapareciendo un montón de miedos. Así es. Sí, porque Y creo que, las correcto. creencias alimentan esos miedos. Ahí está. Porque Ajá. si lo hago mal, me va a pasar esto. Porque si no lo hago, ¿qué tal si pasa el otro? Y entonces todas esas creencias alimentan a más y más y más miedos. Y dices, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a hacer, no lo voy a intentar. No lo voy a intentar Ni porque tan si me siquiera. sale. Ajá. Ni tan siquiera. Había a una chica que la que me consultó, fue increíble porque ella tiene una mamá narcisista. Y entonces, pues en todas partes ella oía que había que sanar con mamá, que había que sanar con mamá. Y dentro de las creencias religiosas está como que, bueno, aquí en Costa Rica te decían así como si no honras a tu padre y a tu madre, serás como maldito toda tu vida, ¿verdad? Nosotros se te va a secar la mano. Habían cosas fuertes con respecto a esto. Entonces ella estaba muy enojada porque ¿cómo le iban a pedir a ella que sanara con su mamá? ¿Ok? Y es hija única. Y entonces, yo lo que sentí cuando estaba cerca de ella fue a una niña tan dolida, tan llena de miedos, que cuando ella me empieza a contar como que todas sus experiencias, yo digo, jamás una persona le va a poder decir a esta criatura que sane y ame y le entregue toda su adoración a su mamá, porque sale corriendo. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a trabajar, fue muy bonito porque ella se dio cuenta que para poder amarse ella misma, tenía que amar ciertas partes de ella ahora como adulta en las que se parecía a su mamá. Y el miedo era parecerse mucho y que su hija se pareciera a ella y que no terminara esto. Pero cuando lo reconoces y sabes que esa persona es lo que tiene en su corazón, no te tienes que ir a vivir con tu mamá si es una agresora, o, ¿verdad? Porque, como dicen, no todos tuvimos una mamá amorosa, atenta, entregada, ¿ok? Entonces, cuando ella hace este viaje hacia adentro y se da cuenta que ha copiado ciertas acciones, empieza a separar y empezamos a quedarnos, porque es un acompañamiento, como vos bien lo decís, con lo bueno, aunque solo sea una cosa. Y desde ahí sanar el vínculo. Así es. Pero no quiere decir que yo me tengo que casar con esta relación. Entonces, ¿cómo hace esa chica para amarse a sí misma si su mamá no le enseñó qué era el amor propio? ¿Ok? Me vuelvo súper perfeccionista, súper exigente, entonces ninguna pareja se quiere quedar conmigo porque yo quiero controlarlo todo, porque quiero estar atenta de todo, porque si quiebro un vaso, mamá explota pero ahora ya soy una adulta y ya sé que estas reacciones que yo tengo son absorbidas o copiadas, integradas en mí. ¿Ok? Entonces el miedo pierde todo el poder porque mis miedos eran como, como el monstruo de colores, como ese elefante en la habitación, como todo así de grande, porque yo era una niña.
Entonces, ¿cómo aprendes a amarte a los 60, a los 40, a los 50? No importa la edad. Es enamorarte, entregarte a todas tus partes. Ok, ya sé que cuando mi pareja, mi esposo me dicen que estoy comiendo mucho o que ay, amor, te estás pasando un poquito de peso, sé que me recuerdan a esta persona. Entonces ya no hago el berrinche porque estoy recordando que él solo me está reflejando una, Otra vez. ajá, lo que pasaba, pero ya lo estás observando y eso es lo importante, Eri. Y esto es muy hermoso hacerlo acompañado. Y si uno le pide a Dios que le ponga los ángeles, las guías, los maestros, los acompañadores, las terapeutas holísticas, el universo se mueve para que vos tengas lo que necesitas. Y gracias infinitas por permitirme compartir esta parte de mí que, que a veces uno dice, ay, ¿a quién le va a servir esto? Pero sí, sí funciona porque así como hoy estoy conversando esto contigo y nos está escuchando alguna mujer aquí, ¿verdad? Así fue cuando yo escuché a una mujer en un compartir y cuando eso tocó mi alma, dije, levanté la mano y dije, necesito ayuda. Ya no me dio miedo. ¿Sabes qué? Necesito aprender a amarme a mí misma. Todo lo demás ya lo estoy manejando, pero esa parte necesito, quiero tomar el tiempo, entonces buscas esa guía, ¿verdad? Entonces, si estás aquí escuchándonos, ¿verdad? Tu audiencia, no tengas temor ni te veas frágil por pedir ayuda. Pedir ayuda es un acto de valor. Pedir ayuda es un acto de valentía. Y te das cuenta que no estás sola, que hay muchas mujeres que necesitamos compartir con otras mujeres los sentires para dar inicio a una humanidad que, que se entregue desde el corazón, con la mente bien ubicada. Así que muchísimas gracias, Eri. Ay, Gracias por muchísimas permitirme. gracias. Gracias a ti y muchísima razón en todo esto que nos acabas de comentar al final, porque a veces sentimos que nos van a criticar, nos van a juzgar y van a decir, ay, pues no que muy Muy aquí, bien no aquí. que esto, no que el otro, ¿cómo es posible que sienta ese vacío? ¿Cómo es posible que siga sufriendo? Cuando al final las únicas que nos ponemos el pie o las únicas que creemos que eso va a pasar, porque nos sentenciamos somos nosotras mismas. Las Así únicas es. que nos seguimos juzgando, las que creemos que estamos mal, somos nosotros. Pero Ujú, cuando aprendemos a pedir ayuda, cuando aprendemos, como dices tú, a levantar la mano y decir, ya no puedo más, esa ujú, fuente, ese Dios ese ser más grande que nosotros, ujú. siempre va a estar así como asomándose. Ya puede entrar, Sí, ya ya lo puedo he visto. ayudarte. Y cuando nosotros decimos, por favor, Diosito, ayúdame, ahora sí ya me Sí. puedo meter. Y Ajá. entonces nos deja Ujú, caernos, nos deja quedarnos un rato ahí hasta que nosotros digamos, ya ayúdame, ujú. levántame, por favor, porque ya no puedo más. Y entonces Él empieza a accionar con esa Así, persona que llega a tocar nuestro corazón, con esta persona que así como tú, que nos expresa lo que vivió, de cómo se sintió, de cómo pudo evolucionarlo, porque es bien cierto que cómo vamos a ayudar a otra persona si nunca hemos pasado por allí. ujú. Nosotros ayudamos ya desde el punto donde dices, te lo voy a hacer más corto, porque a mí me Claro. costó todo este proceso, pero yo quiero ayudarte para llegar más rápido a eso que Ujú, tanto necesitas. ujú. Que en este Sí. caso siento que para todos es ese amor propio, es Mm. ese amor hacia nosotros mismos de cuidado, de ver primero para acá y después empezar a ayudar hacia afuera y no al revés. Así es. Ay, qué Muchísimas lindo. gracias por todo esto que compartiste. Muchas Gra- gracias por haber aceptado la invitación. A Estamos ti. muy contentas y yo sé que todas las personas que nos vean o nos escuchen
van a estar pendientes por si tenemos alguna otra conversación contigo, porque Gracias. eres una persona que nos da paz, que nos ayuda a poder entender todos esos procesos de una forma totalmente diferente y no de cómo nos han enseñado. Y también es válido tener unas creencias o empezar a encontrar unas creencias positivas o potenciadoras de otras personas que también vivieron procesos así. Ay, qué Muchas linda. gracias otra Muchas vez. gracias. Cuídate mucho, te Gracias. mandamos un abrazo hasta Costa Gracias. Rica y Gracias, esperamos Eri. tenerte pronto cerca. Otra Amén. vez. Gracias. Nos Gracias a vemos. todas, cuídense Gracias a mucho todas. y estamos en Amén. contacto. Gracias. Nos vemos.